Dios quiere que vayamos directo al cielo, sin escalas. Dios quiere que reines con Él, que estés con Él por toda la eternidad. Así es la misericordia de Dios. Para eso se encarnó, padeció por ti, para eso dio la vida en la cruz por ti. Y por eso es que todos los días sigue viniendo, sigue haciéndose presente en el Santísimo Sacramento del altar, para unirte a Él, para llevarte de la mano, para reinar con Él. Así es el Dios verdadero, es cercano, Él te busca, te espera, te añora. Por eso es que nosotros lo vemos crucificado, con los brazos abiertos, abiertos para abrazarte, para recibirte, con las manos abiertas, para tomarte, para consolarte. Ese es el Dios verdadero, el Dios misericordioso, el Dios que te ama, el Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es el Dios de la vida, es el Dios que no quiere que mueras en el último instante de tu vida material, sino quiere que vivas para siempre. Ese es el Dios verdadero. No tiene nada que ver con ese Dios falso que muchas veces se entendía, sobre todo en el judaísmo, se sigue entendiendo muchas veces así, en el Islam, ese Dios fuerte que está lejos de nosotros, que nadie puede llegar a ser, ni siquiera puede llegar a comprenderlo, a verlo. Ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es cercano, el Dios verdadero quiere estar contigo, el Dios verdadero es misericordioso. Tampoco tiene nada que ver con ese Dios falso que vemos, por ejemplo, en cuestiones como la nueva era o el budismo, que de hecho el budismo muchas veces es ateo, pero otras veces confunde al creador con la criatura, confunde a Dios con la creación, y podemos encontrar sobre todo en estas falsas doctrinas de la nueva era que dicen que Dios es toda esa energía que nos rodea, todo eso que está, que no es un Dios personal, sino es un Dios que nosotros mismos formamos parte de Él, que nosotros somos Dios, que somos parte de Él, simplemente como si confundieran a Dios verdadero con el cosmos. De hecho, muchas veces nos dicen que así nos manda el universo, nos manda las cosas, y pues no es así. El Dios verdadero es un Dios personal, y no me refiero con eso a la falsa idea de que Dios es para cada uno de nosotros una cosa diferente. Cuando digo un Dios personal, es un Dios que es persona, es un Dios que tiene inteligencia, memoria, voluntad, que tiene deseos por nosotros, que quiere nuestro bien, que busca el camino para cada uno de nosotros para que tengamos todos los medios necesarios por los cuales salvarnos. Él busca todos los medios. Él se acerca a nosotros cuando estamos necesitados, Él nos regaña y nos castiga cuando estamos ensoberbecidos. Así es el Dios verdadero busca tu bien, lo que necesitas, no le da a todos por igual, aunque ama a todos por igual, aunque se da plenamente a todos por igual, no se da de la misma manera. Como de la misma forma, por ejemplo, podemos tener distintas plantitas en nuestra casa, unas son de sol, otras son de sombra, unas necesitan mucha agua, otras no necesitan tanta. Si a todos les damos la misma cantidad de agua y si les ponemos todos al sol, pues las que son de sombra o las que no necesitan tanta agua, pues las vamos a matar. A cada una le tenemos que dar lo que necesita. Así es Dios. Así, en eso se refiere a que es un Dios personal, a que es persona, a que piensa en nosotros como persona. Aunque nosotros sabemos en la revelación que a pesar de ser un solo Dios, es tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me refiero a que es persona en este sentido. Entonces, Él está vivo, Él es la vida misma.
Él piensa, Él desea, Él quiere, pero sobre todo Él ama. Y por eso es que viene a nosotros a cada instante, a pesar de que lo hayamos rechazado una y otra vez, vuelve a aparecerse ante nosotros, vuelve a llegar de una forma diferente. El que a final de cuentas es la vida, no solo la vida física, sino la vida verdadera. Él nos da esa vida que nos empuja a seguir adelante. ¿Cuántas veces vemos hoy a las personas que ya no tienen ganas de vivir, que solo están pasando su vida un día tras otro, una hora tras otra? Ya no hay esa motivación por cambiar, por mejorar, ya no hay esa motivación por seguir adelante, por mejorar, por transformarse, por cambiar el entorno. Ya no vemos esa hambre que se tiene, por ejemplo, cuando estamos enamorados y buscamos la forma de agradar a la persona amada. Perdemos hasta esas ganas de seguir agradando a los demás. Y ahí es cuando estamos verdaderamente muertos, porque estamos alejados de Dios, estamos alejados del amor, estamos alejados de la vida. El Dios verdadero, entonces, fíjense cómo es que es tan misericordia, que ha bajado del cielo, se encarnó, padeció todos los dolores que nosotros padecemos, no solo los dolores físicos, también en su alma. Pasó por pobreza, hambre, frío, pero sobre todo en términos espirituales, en términos de su alma, sufrió la humillación, la traición y el abandono. Fue vendido, fue negado. Todo lo que estuvimos viendo en los programas anteriores de los días santos, todo eso sufrió Dios sin necesidad de ello, pero por amor a nosotros, por acercarse más a nosotros. Él ha hecho todo lo posible para acercarse a nosotros, y nosotros simplemente tenemos que dar un pequeño paso, tenemos que hacer lo mínimo indispensable para acercarnos a Él. Él se ha acercado con nosotros, se ha hecho uno con nosotros, con toda la humanidad. Fíjense cómo Él en esta misericordia se acercó a los leprosos, se acercó a los que no podían valerse por sí mismos, se acercaba a los lisiados, a las viudas, a las prostitutas, a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los ignorantes. Así es el amor de Dios. Al condenado, ya ves que el viernes platicábamos que se había hecho uno también con el condenado, había sufrido lo mismo que aquel que era rechazado por la sociedad, y de tal forma que era crucificado, era humillado. Y así ama a Dios, así es la misericordia de Dios. Así es el Dios verdadero, que se acerca y nos busca a todos, sin importar nuestra condición. Él llega a donde estamos. Fíjense cómo también Él se acerca a las autoridades, pero las autoridades no están listas para escucharlo. Autoridades civiles, autoridades religiosas, a los más poderosos también. Esa falsa doctrina, ese falso Dios que dice que únicamente va con los pobres, eso no es verdad. El pobre no es el que no tiene dinero, el pobre es el que está alejado de Dios. El pobre es el que ha perdido esas ganas de servir, esas ganas de dar la vida. Y fíjense cómo este Dios que ama tanto, este Dios que se ha dado por ti, te ama de tal forma que también te ha dado tu libre albedrío. Te ama tanto que se ha dejado enjuiciar por ti, se ha dejado asesinar por ti y por mí. No solo cuando hace 2000 años los judíos lo entregan a los romanos y es asesinado nuestro Señor, cuando Él da la vida por nosotros. No solo en ese instante en que los de esa época, los pecadores de esa época, lo enjuiciaron, lo condenaron y lo mataron. Me refiero a nosotros cuando también estamos en contra de la voluntad de Dios, cuando no nos acercamos a Él, cuando queremos que las cosas se hagan a nuestro modo y no a su modo.
Cuando creemos que nosotros somos más inteligentes que Él, que si Él dejó la confesión, nosotros, no, yo me confieso de la forma en la que a mí me parece mejor. Que si Él dejó su iglesia, decimos, no, a mí me gusta más esta otra. Que si Él dejó mandamientos, decimos, no, esos son para otra época. En ese momento nosotros estamos convirtiéndonos en jueces, tomando decisiones creyendo que nuestros apetitos, nuestras comodidades están por encima de lo que Dios sabe que nos hace bien a nosotros. Cuando lo enjuiciamos y decimos, es un Dios restrictivo, es un Dios que no quiere que nos divirtamos, es un Dios que quiere que suframos, lo hemos enjuiciado y lo hemos condenado. Y dentro de nuestro corazón lo hemos asesinado. Ese es el Dios verdadero. Es el Dios que deja que tú tomes tus decisiones, aunque sean equivocadas. Él siempre va a estar para ti. Él siempre está buscándote. Él siempre está buscando la forma en la que regreses a Él. Pero si tú no quieres, Él te deja libre. Ese es el Dios verdadero, el que te respeta, el que siempre espera tu regreso, como el Padre con el Hijo pródigo. Y cuando hablamos de la divina misericordia, nos referimos a esa inabarcable, insondable bondad de Dios, a su compasión infinita, hacia todas las criaturas, hacia toda la creación, pero muy especialmente por el hombre. Y sobre todo, por el hombre pecador, el que está más alejado de Él, porque ese es el que más sufre. El pobre pecador, quien ha perdido ya su dignidad en busca de poder, de dinero, de placeres, de comodidad. Por ese pobre pecador es por el que Dios siente y tiene más misericordia. Porque justamente tiene más misericordia por quienes más necesitamos de esta misericordia de Dios. Como les decía, la plantita que necesita menos agua, pues necesita menos agua que nosotros le pongamos. La que necesita menos luz. Así también los humanos sabemos quienes necesitamos más misericordia de Dios, porque nos hemos extraviado todavía más. No porque Dios ame más a unos que a otros, sino porque simplemente a nosotros es con los que necesitamos por nuestro bien tener más misericordia de Dios. Donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia. Donde nosotros nos hemos alejado de Dios, es que Él viene más y se acerca más a nosotros. Dios nos ama a todos, pero el que está feliz, el que está unido a Él, pues no necesita de esta misericordia. Somos nosotros los alejados, los afligidos, los deprimidos, los ansiosos, los que tenemos miedo, los que reaccionamos, sobrereaccionamos, gritamos, los que podemos llegar a tener hasta pensamientos suicidas, los que tenemos a final de cuentas nuestra vida alejada de Dios. A ellos es a quienes más nos tiene misericordia. Porque a final de cuentas el que vive alejado de Dios vive una vida sin ton ni son, sin propósito, sin ganas de vivir. Estamos buscando de qué forma, tratamos de encontrar algún tipo de entretenimiento, algún tipo de diversión para no estar solos. Tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo a reflexionar, tenemos miedo a examinar nuestra vida verdaderamente y a encontrarnos con que está vacía, porque nos falta lo más importante, que es Dios. Llegamos a ni siquiera saber qué día es. Los días son largos, pero los años son cortos, así me decía una vez un jefe que tuve en algún momento, que se vuelve días largos, interminables. Ya me quiero ir de mi trabajo, ya estoy cansado, otra vez trabaje, pero de repente los días son cortos porque me doy cuenta de que estuve trabajando, o estuve todo el tiempo en las redes sociales y de repente perdí mi vida, perdí un año más. De repente estaba celebrando Navidad y hoy ya son Pascuas, ya pasamos la Semana Santa. Y así se pasa nuestra vida sin ton ni son. Estamos hundidos, sumergidos en nuestro día a día, en nuestro trabajo,
en el tiempo que pasa, sin propósito, sin Dios, en las preocupaciones, en las crisis económicas, que si nos están diciendo que la guerra, que ya viene, la inseguridad, cada vez estamos peor, la violencia, y nos olvidamos de amar, miedos que nos meten los medios de comunicación, las redes sociales, los políticos. En vez de estar buscando a Dios, en vez de estar buscando la vida verdadera, no disfrutamos de la vida, sino huimos de ella. Ya ni siquiera las reuniones familiares son lo de antes. Muchas veces lo que importa es más sacarnos la selfie, la foto, miren cómo sonrimos todos, pero pasa ese momento y cada quien metido en su celular, cada quien por su lado, y nos olvidamos de los que están cerca. Y ni siquiera nos acercamos con los que están lejos. Ojalá nos acercáramos con alguien, pero estamos aislados, vivimos solos. Ante esta vida vacía, sin logros, ante esta vida que al mismo tiempo es frenética, pero sin sentido, aquí está Dios, aquí se presenta Dios en este momento, y no es que Dios no estuviera, no es que se hubiera escondido o callado, sino que nosotros lo hemos rechazado una y otra vez y ya ni siquiera podemos distinguir la voz de Dios. Ante esta realidad que sucede para muchos hermanos, para muchos que vivimos en esta tierra, que estamos tristes, Dios se nos presenta como la divina misericordia. Dios está ante nosotros en este segundo domingo de Pascua, en que ya celebramos el domingo pasado la resurrección. Estamos alegres en esta octava de Pascua. Recuerden que la octava de Pascua se abre con el domingo de resurrección y cierra con el domingo de la divina misericordia. Dios se hace presente, nos busca, viene a nosotros, porque sabe que nosotros somos los que necesitamos de Él. Él no nos necesita, Él no necesita que lo adoremos. Está en nuestro bien el adorarlo, está en nuestro bien obedecerlo. Él no le quita ni le da. El que estemos unidos a Él es perfecto. Pero Él sí quiere nuestro bien, y porque quiere nuestro bien, quiere que nosotros estemos unidos a Él, porque en Él se encuentran todas las gracias, se encuentra toda la felicidad. Y por eso es que en este domingo de la Divina Misericordia Dios nos hace un llamado a todos los cristianos a recibir justamente esta misericordia que Dios nos ofrece. Y la mayor misericordia que puede existir se manifiesta especialmente en el perdón de Dios. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, uno de sus nombres, el nombre que le da San Juan Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús, vino a quitar el pecado del mundo. Para eso instituyó su iglesia. Su obra es quitar el pecado del mundo. La obra de la iglesia es quitar el pecado del mundo, llevar la salvación. Por eso es que es tan importante, hermanos, los sacramentos que Jesús instituyó y que dejó a su iglesia como la administradora a través de sus ministros para que llegue el perdón de Dios a todo el mundo, para que se manifieste Cristo mismo también a través del sacramento de la Eucaristía. Recordamos que el tiempo de Cuaresma fue un tiempo propicio para el arrepentimiento y la conversión, pero Dios también nos ofrece este segundo domingo de Pascua para que quien no se haya arrepentido en su momento y para que quien todavía esté no muy firme en su fe reciba la misericordia de Dios. Quien necesita la misericordia, que somos todos nosotros los pecadores, nos acerquemos a Él. Ha pasado la Semana Santa y en este momento recordamos también aquel hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo, ya fallecido, ha resucitado, y aún así hay algunos que no han creído. Entonces el apóstol San Pedro hace su prédica después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, hace su prédica, hace su llamado, y les dice que Jesús había muerto, ha sido resucitado, exaltado, ahora se encuentra
a la derecha del Padre, y los israelitas que lo escuchaban se afligieron de corazón y le preguntaron: ¿qué habremos de hacer, hermanos? ¿Qué habremos de hacer? Y San Pedro entonces les hace un llamado a la conversión, al bautismo, para el perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. Fíjense cómo, a pesar de que todos estos judíos no habían aceptado al Dios verdadero, ni antes, ni cuando vieron la muerte, ni cuando vieron la resurrección, sino que a final de cuentas lo reciben a través de la prédica de San Pedro, a través de la prédica de la iglesia, es como ellos logran esta conversión. Y justamente dicen, bueno, ¿qué habremos de hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Y San Pedro llama a la conversión. Fíjense cómo Dios nos llama una y otra vez a la conversión. La conversión no es exclusiva del tiempo de Cuaresma. La conversión está en todo momento. Para todos aquellos que no se convirtieron a Cristo en su momento, por ejemplo, recordaremos a San Longinos, que es el que atraviesa con la lanza el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Él se da cuenta que es el verdadero Hijo de Dios en la crucifixión. Hay otros que se dieron cuenta desde antes, por eso es que no abandonaban, pero hay otros que hasta el momento de la resurrección lo hicieron, y hay otros que pasaron 50 días para Pentecostés y todavía no se daban cuenta, todavía no aceptaban a Jesús como el verdadero Dios por quien se vive. Entonces, fíjense cómo la misericordia de Dios es tan grande que nos sigue llamando a pesar de que no lo recibieron antes, no lo recibieron durante su muerte y no lo recibieron tras su resurrección, lo reciben hoy a través de la iglesia. Entonces, el llamado de conversión que nos hace Jesús, que nos hace Dios a través de su cuerpo, que es la iglesia, es para todo momento. Ante este llamado eterno se nos presenta este segundo domingo del tiempo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. No es un domingo cualquiera, es un domingo en que la iglesia nos ofrece una indulgencia plenaria para todos los que la busquemos, cumplamos con los actos que nos pide la iglesia, lo hagamos de corazón y de esa forma la ganemos. Ganar la indulgencia no significa que es por nuestros méritos, no es que por los méritos las alcancemos, para nada. Las indulgencias las otorga Dios por medio de la iglesia, por su amor, por su misericordia. Pero nosotros debemos dejar a un lado la pereza, debemos dejar a un lado la soberbia, debemos dejar todo aquello que nos impide acercarnos a Dios para alcanzarla. De tal forma que no son nuestros méritos, Dios nos ha amado primero, Dios se ha acercado a nosotros primero, y por eso es que nosotros podemos llegar a alcanzarla. Pero eso sí, debemos de hacer las obras que la iglesia nos pide para demostrar que verdaderamente buscamos el que podamos ganar esta indulgencia. En este programa no voy a hablar enteramente acerca de las indulgencias, eso amerita un programa por sí mismo, será otro día, pero sí hablaremos un poco de cómo la misericordia de Dios se manifiesta a través de estas indulgencias y de cómo ganar la indulgencia plenaria para nosotros o para un ser querido que haya fallecido, por ejemplo, un papá, una mamá, un abuelo, un hermano, nuestro difunto esposo, esposa, para quien queramos que haya fallecido en gracia de Dios. Las indulgencias entonces son para aquellos que hayan fallecido en la gracia de Dios y que hoy estén en el purgatorio. Una indulgencia no puede hacer ningún bien a una persona que ya está en el cielo, ya está gozando de la visión beatífica, tampoco le hace ningún bien a una persona que está en el infierno, puesto que él libremente ha decidido no acercarse a Dios, ha negado la gracia de Dios consistentemente hasta el último instante de su vida. Es para aquellas personas que muriendo en gracia, que habiendo arrepentido de sus pecados, habiendo aceptado a Dios en el instante de su muerte, que hayan perseverado y de esa forma puedan, a través de la indulgencia, alcanzar el cielo. O sea, por ejemplo, no podemos pedirla por San Pío X,
porque pues Él ya está en el cielo, es santo, canonizado, y tenemos la fe de que Él ya está reinando con Cristo, así que pues, ¿qué es lo que normalmente se hace? Es ofrecerla por un familiar, y en caso de que ese familiar, pues nosotros no sabemos si está en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, se ofrece por el familiar. Si este familiar puede recibirla, el familiar que sea difunto, no un familiar vivo está, digamos que se puede hacer ruegos, pero no se puede ofrecer una indulgencia ni parcial ni plenaria. Pero si alguien que haya fallecido, que digamos, pues tenemos pues, cierta confianza de que pues ha creído en Dios, ha creído en nuestro Señor Jesucristo, en la Iglesia Católica, entonces pues muy probablemente, aunque no haya purificado todos sus pecados, pues esté en el purgatorio. Por ese tipo de personas, por estos seres que queremos, la podemos ofrecer. También se puede ofrecer, por ejemplo, pues yo lo ofrezco por mi papá, pero en caso de que ya no le haga bien a él porque esté en el cielo o en el infierno, pues lo ofrezco por mí. O lo ofrezco por el alma del purgatorio que esté más olvidada, o por el sacerdote del purgatorio que esté penando la pena más larga en el purgatorio. Por lo que sea, lo podemos ofrecer, pero por un difunto, y se sugiere que se haga también pues de esta forma, ¿no? Que pongamos, en caso de que no, pues por alguien que tal vez nosotros no conocemos, pero que por amor se lo ofrecemos. Entonces, Dios quiere que todos nos salvemos, esa es su divina voluntad. No quiere que el pecador muera, sino que se convierta y tenga vida eterna. Ya lo había mencionado, pero nunca es suficiente. Siempre debemos de recordar una y otra vez. Esa es la voluntad de Dios. No quiere que nos condenemos, no quiere que nos perdamos, quiere que nos convirtamos. Y la conversión se da a través del arrepentimiento de corazón y de dos medios ordinarios, o sea, el medio que Dios ha creado para que justamente haya una conversión y el perdón de los pecados, es a través del bautismo y la confesión, también llamada reconciliación o penitencia. Tanto el bautismo como la confesión participan del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. El bautismo, digamos que nos sumerge en la misma muerte de Cristo. Somos enterrados con Él, sepultados con Él y unidos a Él. Renacemos como nuevas criaturas porque estamos unidos ahora y formamos parte del cuerpo de Cristo. De tal forma que no es porque nosotros por nuestro lado lo hagamos, sino lo hacemos renaciendo en el cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica. Renacemos en la Iglesia Católica. Somos miembros de la Iglesia en el mismo instante en que nosotros somos bautizados. Entonces, eso es importante saberlo, hermanos. Nosotros no nos salvamos solos, nos salvamos siempre dentro del cuerpo de Cristo, nos salvamos unidos a Él si perseveramos en Él. Entonces, digamos que el bautismo es la misma muerte de Jesús, que fue sepultado y resucitó, así nosotros también morimos al pecado. Sin embargo, también la confesión, nosotros digamos que fuimos purificados, perdonados de todo pecado mortal, venial, quitada toda la culpa, pero volvemos a caer. Para eso existe la confesión. Somos lavados en la sangre bendita del Cordero de Dios. Aunque nuestros pecados sean más negros que la noche, su sangre divina nos limpia y nos deja más blancos que la nieve pura. De esa forma, hermanos, es que nosotros podemos volvernos a purificar, volvernos a ser dignos de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no por nuestros méritos. Los méritos son de Cristo. Él es el que perdona a través de sus sacerdotes. Pero ¿qué sí necesitamos hacer? Van a ser 5 pasos que más adelante les diré. ¿Qué necesitamos hacer para purificarnos con esa sangre del Cordero? Entonces recordemos que la misericordia de Dios se manifiesta justamente en acercarse al pecador, al que sufre como consecuencia del mismo alejamiento de Dios, y se ejecuta más puramente en el perdón de nuestros pecados, lo que vuelve a unirnos, lo que vuelve a ligarnos, lo que nos religa con Dios. Por eso es que llamamos religión al cristianismo, porque nos religa a Dios. Quien dice que Jesús no es religión,
Lo dice por tres causas principalmente, o por engaño, o por mala fe, o por ignorancia. Justamente Jesús es el que nos vuelve a ligar a Dios, nos vuelve a ligar al Padre, bajó del cielo y se encarnó justamente para religarnos. Fíjense cómo nos une a Él, a su cuerpo, para volver a estar unidos a Dios, porque por nosotros ya nuestra naturaleza caída era imposible podernos ligar a Dios, entonces Él baja y nos vuelve a ligar. Entonces se encarna para religarnos al Padre. Él es el único camino por el cual se llega al Padre. Recuerden, por eso Jesús instituye a su cuerpo, que es la Santa Iglesia Católica, para que por ella entremos a Él y en Él seamos llevados a Dios Padre. Esa es la verdadera religión, la que nos vuelve a unir a Dios. Todas las demás, por eso dice el catolicismo, que todas las demás religiones son falsas, porque hasta ellas mismas dicen que no son religión. Entonces, si no son religión, no sirven de nada, no se unen al Padre, no nos religa a través de Cristo a la misericordia infinita de Dios. Entonces, fíjense cómo volvernos a ligar nos vuelve a unir a los que estábamos alejados, a los pecadores, a los que estábamos separados de Dios. Por eso es que es la única religión verdadera. Nos une a su cuerpo y volvemos a estar unidos a Dios. Pero para volvernos a unir a Dios, para que sea eficaz esta religión, necesitamos poner también un poquito de nuestra parte, un poquito. Ya Dios hizo prácticamente todo. Pero nosotros debemos de tener la voluntad de acercarnos a Él y de perseverar. Como les decía en el ejemplo de la predicación de San Pedro, la conversión de los que lo escuchaban, nosotros también debemos de seguir ciertos pasos. Ellos preguntan, bueno, ¿y qué necesitamos hacer? Bueno, si hoy se están preguntando qué necesitamos hacer, justamente van a ser 5 pasos que necesitamos para realizar una buena confesión y religarnos a Dios. Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de corazón. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, decir nuestros pecados al confesor. Y quinto, cumplir la penitencia. Si no cumplimos estos 5 pasos, nuestra confesión es imperfecta. En ciertos casos hasta puede ser inútil y hasta sacrílega, dependiendo de qué tanto estamos alejados de la verdadera intención de regresar a Cristo, purificarnos en Él. En otro programa vamos a detallar exactamente lo que es la confesión, cómo hacer una buena confesión, pero quiero hablar un poquito de estos puntos. Entonces, hacer el examen de conciencia. El examen de conciencia es llegar profundamente a cuál es tu pecado. No quedarte en la orillita, sino realmente profundizar. Por ejemplo, hay una persona que dice, se confiesa frecuentemente de que su pecado, vamos a decir el ejemplo de una suegra que se pelea con su nuera, o que se peleó con el hijo porque se peleó por la nuera, ¿no? Y dice uno, no, pues es que me peleé con la nuera, vi ahí, le grité y le dije sus cosas, y mi hijo salió a defenderla, y entonces yo le grité también a mi hijo, que es un malagradecido, y esto y lo otro. Dice uno, bueno, pues sí es un pecado el haber gritado, el haberse enojado, el haberse peleado haber llegado a la ira, a los insultos, tanto con el hijo como con la nuera. Pero tenemos que ir más profundo, y voy a poner un ejemplo. Por supuesto, no significa que todas las personas que se pelean con su nuera sea por esta razón, pero voy a poner un ejemplo de aquella mamá que tuvo un hijo, es su hijo favorito y quiere que siempre viva con ella. Y resulta ser que el hijo, pues tarde o temprano se va, agarra a una mujer y se va y pues se casa. Y pues esto le duele a la mamá porque ella pensaba que su hijo iba a estar siempre con ella. Y entonces, pues, ¿qué hace? Pues que consciente o inconscientemente habla mal de la mujer. Eso provoca que pues haya conflictos, quiere que la mujer, la esposa de su hijo, su nuera, quede mal ante su hijo, y entonces que conlleva que a final de cuentas el pecado verdadero está en que la mamá se desvivió por el hijo, porque lo que quería del hijo era una reciprocidad, que se quedara con ella para toda la vida, hasta su muerte, que la cuidara, que no la abandonara nunca,
porque en el fondo lo que tiene es miedo a morir sola. Entonces fíjense cómo el pecado de pelearse con la nuera es un pecado accesorio al pecado más profundo, que es que ella desde que era niño su hijo no lo valoró y no lo amó por ser su hijo o por ser persona, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Ella lo valoraba y lo buscaba tener y hasta lo manipulaba sentimentalmente para que se quedara con ella toda la vida. Entonces, al momento en que llega una nueva mujer y se lleva a su bebé, pues llegan los conflictos, llegan los problemas, pero el problema principal, el pecado principal, entonces no es el pleito simplemente, sino esta manipulación, este no amar a la persona por quien es, sino porque me va a redituar en un beneficio que es no quedarme solo en mis días de vejez. Entonces, eso es un examen de conciencia, es llegar a lo más profundo, es escarbar y sacar lo que muchas veces hasta nosotros mismos hemos enterrado, ahí le hemos echado todas las cosas encima para que no nos demos cuenta cuál es el pecado verdadero, que es que no amamos de verdad. Entonces, ese es el examen de conciencia, a eso nos debería de llevar un verdadero examen de conciencia, aceptar nuestros pecados y los pecados más profundos. Y como consecuencia tener un dolor de corazón, darnos cuenta de que, ah, caray, lo hice por esto, qué terrible, qué dolor de verdad. Me siento avergonzado, ¿cómo pude no amar a mi hijo? ¿Cómo pude manipularlo para que se quedara conmigo simplemente por miedo a morir solo o sola? Entonces te duele el corazón, te afliges, dices, no lo quiero volver a hacer, y eso ahí implica el tercer punto, que es el propósito de enmienda. No lo voy a hacer, quiero enmendar. Enmendar es como, digamos, remendar, es cómo lo puedo corregir. Primero, no volviéndolo a hacer. Segundo, cómo puedo reconstruir esta relación que por mi egoísmo, por mi egocentrismo, provoqué la ruptura con mi hijo y con mi nuera. Entonces, fíjense cómo se convierte entonces ahora en un ir más allá, cómo enmendar esta relación, cómo volver a tender puentes donde yo he puesto murallas. Entonces, este propósito de enmienda nos lleva también a la confesión, que es el cuarto punto. Vamos a ir con el sacerdote legítimamente ordenado, sacerdote de la Iglesia Católica, a confesar nuestros pecados. Dios ha querido que sea así, de la misma forma como ha querido que los niños no salgan de la nada. Él es Dios, podría haber puesto nuevos humanos, sacarlos de la tierra y que salieran como plantas. Si Él quisiera hubiera sido así, pero fíjense cómo Dios, la obra de amor de Dios, quiere la cooperación del ser humano. Por eso es que los hijos no salen de las plantas, no salen de la tierra, sino ha querido que salga de la unión de hombre y mujer. Ha querido que esta unión lleve al amor, lleve al cuidado, a que procuren y se vayan santificando esta pareja que tuvo este hijo, que a través del amor que le tienen que dar a este niño necesitado de todo, porque pues el momento en que nacemos simplemente pues no podemos valernos por nosotros mismos, entonces necesitamos de nuestros padres. Dios quiere eso, Dios quiere de la misericordia de los demás, quiere del amor de Dios, quiere que su obra salvífica y de amor se realice a través de nosotros. Por eso es que ha fundado su iglesia, porque nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo. Quiere que hagamos esta obra que Dios hace de llevar su amor, de llevar su misericordia, de llevar su palabra, también de llevar el perdón de los pecados a través de su iglesia. Entonces, fíjense cómo se vale de nosotros para justamente hacer su obra. Y por último, entonces, tenemos el quinto punto, que es cumplir la penitencia. La penitencia, más que un castigo, porque pues no un castigo, es tal vez lo debemos de ver más como un agradecimiento a Dios. Por eso es que alabamos a Dios, que siempre nos dicen un rosario, un Padre Nuestro, un Gloria, agradecer a Dios, una obra de misericordia, una hora de adoración eucarística. La penitencia que nos imponga el Padre
es necesario que nosotros la llevemos a cabo como agradecimiento a Dios. Especialmente hagámoslo frente al sagrario. Recuerden aquel pasaje, a mí me encanta este pasaje de los 11 leprosos que van y se acercan a Cristo y le piden que los sane, pero se fijan, solo uno de los 11 leprosos es el que regresa a Cristo y regresa a darle las gracias, a darle la gloria a Dios en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Padre, que nosotros demos gloria a Dios ahora en Cristo Jesús y en la iglesia. Ya no simplemente basta el levantar las manos al cielo y decir gloria a Dios, gracias por todo, sino que ahora Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Cristo, nos acerquemos al sagrario. Entonces, fíjense cómo nuestro Señor, nuestro Padre, lo que está buscando es que nosotros nos acerquemos más a Él, que busquemos el que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador y que nos acerquemos a su misericordia. Así que cuando cumplimos la penitencia, lo más adecuado es que vayamos ante el sagrario donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo y la cumplamos ahí ante Jesús, que está en el Santísimo Sacramento del altar. Estos 5 pasos son necesarios para una verdadera confesión. Tal vez si nosotros, por ejemplo, pues realmente vamos y confesamos algo que ni sentimos dolor de corazón, nada más es un pecado accesorio, no llegamos profundamente a una conversión verdadera y no tenemos la intención de cambiar. Y la verdad es que nomás fuimos pues para que vean que también nos confesamos, porque ya me estuvo diciendo el Padre que nunca ve que me confieso, entonces que cuando me confieso, entonces voy, y realmente no la tomo en serio. Y es más, como les digo, quiero seguir pecando. No sé, si vivo en adulterio, quiero seguir en adulterio, no me he casado, no tengo la intención de dejar a mi mujer, ni mucho menos buscar que nos casemos. Entonces esa confesión pues es inválida y puede ser hasta sacrílega, porque el sacrilegio es tomar algo que es puro, algo que es santo, algo que nos ayuda a la gracia de Dios a final de cuentas, y tirarla al suelo. Es prácticamente como si nosotros tomáramos el cuerpo, la sangre, alma y divinidad en cada hostia consagrada y agarrarla, que nos la diera el Padre, y tirarla, o que nos la dé en la boca y escupirla. Ese es así de horrible, así de terrible es cada vez que hacemos una confesión donde no estamos buscando realmente confesarnos plenamente. También, por ejemplo, hay veces que, pues, no sé si les está pasando a ustedes, a mí me ha pasado que empieza a confesar y en eso te acuerdas de un pecado y por vergüenza no lo quieres decir. Esa confesión también es inválida, porque aunque hayas confesado unos pecados, si no tienes el firme propósito de no volver a pecar, entonces realmente esa confesión pues no la hiciste de forma correcta, sobre todo porque te acordaste en ese momento de un pecado y por vergüenza, por pena, porque ya te quieres ir, porque ya viste que el Padre, que también sucede, que ya está mirando el reloj y a ver a qué hora acaba no lo dijiste. Entonces pues ¿qué termina pasando? Pues que no es una confesión válida. Entonces sí llega a pasar eso, pero si ustedes cumplen los 5 pasos que ya les dije, recordemos, ellos es examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. En ese momento ustedes habrán hecho una confesión perfecta, decir todos los pecados, no callarnos ninguno. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos negamos a decir que tenemos un pecado, es algo similar. Por ejemplo, si dicen, alguien nos está curando, oye, ¿cómo estás del hombro? Dices, no, del hombro estoy bien, ahí ni me revises. No, ahí estoy bien, no. Y resulta ser que traía una dislocación de hombro. Y ahí te duele, pero te estás callando y te tomas una pastilla o lo que sea y no dejas que se te examine y se te sane ese hombro. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Pues así es el pecado, ¿no? Y no queremos que Jesús nos sane, no queremos que Él sea el que verdaderamente vea nuestros pecados, y por eso es que de esa forma no dejamos que la gracia de Dios actúe y nos purifique tan profundamente como lo necesitamos. Por eso es que les decía, hermanos, hay que llegar realmente a la profundidad del pecado que está detrás de aquellos pecados que muchas veces o frecuentemente confesamos. Entonces,
el pecado, el no hacer una buena confesión nos lleva a que no tenemos una purificación plena. El no haber hecho un verdadero examen de conciencia hace que la gracia de Dios no escarbe, no llegue y no sane hasta lo más profundo. Es como nada más lavarte la herida, pero pues ya está, ya tiene pus, ahí hay que sacarle todo, rasparle, sacarle toda la pus y después ya sanar, curar y tal vez en ciertos momentos coser, dependiendo a final de cuentas de cómo ha sido la gravedad de la herida. Entonces, cuando no hacemos una confesión verdadera, no hemos dejado que la gracia de Dios nos purifique. Cuando alguno de estos 5 pasos ha fallado, no ha sido completo, entonces en ese momento es que nosotros no podemos al momento de llegar a Dios, al momento de que venga nuestro juicio, no podemos gozar de la visión beatífica, no podemos ver a Dios tal como es. ¿Qué sucede? Que entonces tenemos que purgar, tenemos que ser purificados por la misericordia de Dios en lo que conocemos como el Santo Purgatorio. El purgatorio no es un lugar físico, no es que un tercer estado, no es infierno, purgatorio y cielo, no, el purgatorio es parte del cielo. Los que están en el purgatorio ya están salvos, ya van a gozar de Dios, simplemente están impuros, no han sido purificados lo suficiente en esta vida, por lo que se tienen que purificar en la siguiente. Entonces, por eso es que no pueden gozar de la gloria eterna. También en otra ocasión vamos a hablar del purgatorio, profundamente de él, para que lo podamos comprender a mayor cabalidad. Por supuesto, los misterios de Dios son inabarcables, por eso son misterios, pero sí pueden ser entendidos con nuestra razón. Entonces, el purgatorio, los dolores de la gente que está en el purgatorio son mucho más fuertes y se sienten por más tiempo que cualquier dolor que hayamos podido tener aquí, padecer aquí en la vida. Por eso es que es necesario, es una obra de misericordia rezar por nuestros difuntos para que tengan refrigerio o en este caso una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria les permite gozar inmediatamente, una vez que hemos ganado una indulgencia, gozar inmediatamente del cielo. Es un acto de amor maravilloso porque imagínense, es una persona que ya no puede hacer nada material por nosotros. Es una persona que está en el purgatorio, ya no es como una persona a la que le prestamos y estamos esperando que después nos devuelva el dinero y hasta con intereses. No. No es una persona a la que le hacemos un favor y esperamos que después nos lo devuelva. Para nada, o sea, ya no nos va a poder regresar materialmente nada. Una persona que hemos ayudado a salir del purgatorio. Por eso es que es una obra de amor. Y ante esta obra de amor, la Iglesia nos permite entonces no únicamente rezar, no únicamente ofrecer sacrificios, ofrecer una misa, sino también nos permite ofrecer y ganar por ellos una indulgencia plenaria. Entonces, la indulgencia plenaria nos purifica totalmente de todo aquello que no hayamos permitido a la gracia de Dios purificarnos en vida. Aquello que ya sea porque no nos dio tiempo, por ejemplo, una persona que se confiese sus pecados al mismo instante de su muerte, pues puede ser que no tenga el tiempo suficiente para purificarse porque justamente se esperó hasta el último instante para confesar. Entonces, eso provoca que al no tener este tiempo suficiente, pues no se haya purificado y tenga que padecer algún tiempo en el purgatorio. Entonces, ¿qué nos permite la indulgencia plenaria? Purificarnos completamente y liberarnos de todo eso que llevamos cargando. Entonces, si lo ofrecemos por nosotros mismos, hacemos todo lo necesario por la indulgencia plenaria. Nosotros, si en ese momento muriéramos, es como si la persona que se muere inmediatamente después de recibir su bautismo, en ese momento, directo al cielo, sin escalas. Esa es la maravilla y es la gran obra de Dios, la gran misericordia de Dios que se nos da a través de las indulgencias y que este domingo de la misericordia, se nos está ofreciendo. ¿Qué podemos hacer con ello? Podemos tirarlo a la basura, podemos descartarlo, no nos importa, podemos
hacerlo a medias o podemos aprovecharlo verdaderamente este domingo, segundo domingo del tiempo de Pascua, y realmente aprovechar la misericordia de Dios, la gracia de Dios que viene a nosotros. Entonces, ofreciéndola por nosotros mismos o por un familiar, un amigo, un alma del purgatorio, alguien que ya haya fallecido y que haya muerto en la gracia de Dios. Entonces, así es el poder de Dios, así Él viene a nosotros, Él está viniendo a ustedes en este momento a través de este programa, ofreciéndoles esta indulgencia plenaria. Ya dependerá de nosotros qué hacemos con la misericordia de Dios, si la aprovechamos o no. Ahora, ¿cómo es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios se da gratis, pero Dios nos dice que lo que hemos recibido gratis, lo demos también gratis. No se vale que la misericordia que Dios nos da, que nosotros recibimos de Él, nosotros no la repartamos a los demás. No solo comunicando, por ejemplo, lo que están viendo en este programa, comunicando la enorme gracia que se da a través de la confesión, a través de las indulgencias, a través de esta indulgencia plenaria que vamos a tener la oportunidad de ganar en este domingo de la misericordia, sino también siendo misericordiosos con los demás. ¿Qué es ser misericordioso? Decíamos que Jesús ha bajado del cielo por nosotros pecadores que estamos heridos, lastimados, que estamos alejados de Él. Él así se nos acerca para sanarnos, para salvarnos. Bueno, pues eso que Dios ha hecho por nosotros, lo tenemos que hacer por los demás. Pedimos su misericordia, debemos de ser misericordiosos con nuestros hermanos. No se vale simplemente pedir la misericordia de Dios y después nosotros ser unos terribles, crueles con nuestros demás hermanos. Entonces, no basta, por ejemplo, simplemente decir, Señor, te pido por los pobres y necesitados. No. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de llevar ese amor de Cristo. Si nosotros encontramos en la calle un pobre, un necesitado, un enfermo, alguien que esté muy tomado, que esté borracho, tirado en la calle, un drogadicto, nos acercamos a Él. Él está herido. Nos acercamos a Él. Entonces, fíjense cómo la misericordia de Dios también conlleva un compromiso. Fíjense cómo Dios se ha acercado a nosotros a pesar de nuestra inmundicia, además, a pesar de nuestro pecado. A nosotros a veces nos da, pues digamos, con las palabras nos da tal vez miedo, tal vez asco, acercarnos a un indigente, a una persona que no se ha bañado durante muchos años y que pues tal vez está sangrado, tal vez está pues muy seguramente con un mal olor, tal vez está molesto con la vida. Acercarnos a Él, tomarle de la mano, abrazarlo, así como Jesús se ha hecho uno con nosotros, nosotros atrevernos a hacernos uno con el más necesitado. No porque nos nazca, no porque sentimos bonito, no porque una persona se lo vamos a ir a contar a alguien y entonces va a decir, ¡oh, qué maravilloso eres, qué grandioso! ¡Ay! ¿Qué? No, sí, tú sí eres un buen cristiano. No. Es porque Dios ha hecho lo mismo con nosotros y que nosotros hacemos lo mismo por los demás. Y así es como demostramos que somos verdaderos hijos de Dios. Porque, como se los dije, creo que en el programa del Sábado Santo, mostrar que somos hijos de Dios es porque imitamos las obras del Padre, así como un niño imita las obras de su papá. Muchas veces jugamos a ser nuestro papá y queremos usar las cosas que él trae, o nuestra mamá, dependiendo. Buscamos pues, hacer las mismas cosas que ellos. Nosotros debemos de hacer las mismas cosas que nuestro Padre Dios nos ha enseñado. Entonces, si Él ha sido misericordioso con nosotros, nosotros también somos misericordiosos con los demás. Si Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros debemos de perdonar plenamente a todos los demás, incluso aquellas personas que nos hacen daño, incluso aquellas personas que dañan a nuestros seres queridos, porque a veces es más difícil perdonar a quien daña a un ser querido que quien nos daña directamente a nosotros. Entonces, por eso
lo que decía, lo que siempre ha dicho la iglesia es ora et labora, ora y trabaja. No basta únicamente en orar, sino hay que trabajar por la consecución del reino de Dios. Aquí en México hay un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, trabajando siempre por el reino de Dios, trabajar, trabajar, trabajar y hacer las mismas obras que Dios. Dios nos enseñó a curar a los enfermos, a acercarnos a los enfermos. Nosotros también debemos de buscar eso, acercarnos a los enfermos, a quienes más nos necesitan y están necesitados de Dios. Nosotros somos, les repito, el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo hace las obras de Cristo. Entonces, y ahí entonces es como demostramos que verdaderamente hemos renacido del agua y del Espíritu. Es nuestra transformación personal y espiritual, es cambiar completamente nuestra forma de actuar. Una fe sin obras, nos dice la Escritura, es una fe muerta, es hipocresía, la de todos aquellos que llegamos a decir con los labios, Jesucristo es el Señor, pero seguimos rechazando a quienes nos lastiman, seguimos rechazando a quienes nos dan miedo, nos dan asco. Entonces, imagínense cómo podemos decir que Jesús es el Señor si no hacemos los mandamientos que Él nos da. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No es un simple amor carnal, no es un simple amor de amo a mis hijos, no. Es un amor como Dios nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? Nos ha amado a pesar de ser pecadores, a pesar de lastimarlo, a pesar de haber deseado su muerte, a pesar de haberlo juzgado, de haberlo condenado, de haberlo ninguneado. Así nos ama Dios. Bueno, pues ese es el mandamiento de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces no es de una forma humana, es de una forma divina, es una forma verdaderamente espiritual. Es amar y procurar el bien ajeno a pesar de que nos dañen o dañen a nuestros seres queridos. Seguir buscando la forma de hacer el bien. Hacer el bien no es consentir, hacer el bien no es solapar, hacer el bien es buscar la conversión y la santidad del prójimo para que se salve y alcance la vida eterna. No es para que nos deje de molestar, no es para que ahora ya nos trate bien, no. Es para que se salve, sea feliz y alcance la vida eterna. Entonces, ese es el verdadero amor, es amar como Cristo nos ama. Entonces, si tu fe no te transforma, si tu fe no modifica tu forma de actuar, es porque realmente tu fe no ha florecido. Aún estás lejos de dar un fruto verdadero. Entonces, si pedimos en este domingo de la misericordia de Dios, es porque nosotros también tenemos el compromiso de ser misericordiosos con nuestros hermanos. Si nos acercamos a través del sacramento de la reconciliación a pedir perdón a Dios, es porque nosotros también estamos dispuestos a perdonar a nuestros hermanos. Entonces, fíjense cómo Dios nos ofrece siempre su misericordia, pero especialmente en este día nos da una gracia muy especial de purificarnos todo aquello que no hayamos permitido ser purificados. Muchas veces escuchamos y pues hasta cierta medida es cierto. El mundo nos dice, nadie es perfecto. Y sí, efectivamente, por nuestras fuerzas nadie puede llegar a ser perfecto. Pero fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice el Antiguo Testamento. Sean santos como yo soy santo. Fíjense cómo también nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, muchas veces este dicho de nadie es perfecto es como justificamos todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, justificamos la soberbia que tenemos de no querer cambiar, de no querer mejorar. A final de cuentas es un pretexto para algo que sí, nuestra humanidad nos impide ser perfectos, pero no es por nuestra humanidad que Dios nos pide y nos manda, porque fíjense, está en imperativo. No es, les sugiero que si ustedes quieren busquen la perfección a medida de lo posible, porque
No, no está diciendo eso. Sean santos como yo soy santo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Dios no dice mentiras. Jesús no dice mentiras. Es Dios. Él es la verdad, es el camino, la verdad, la vida. No dice mentiras. No nos pide imposibles. Él nos da los medios para que podamos alcanzar la perfección, la purificación. También recordemos lo que dice el Apocalipsis con respecto al reino de los cielos, a la Jerusalén celestial. Dice, nada impuro entrará en ella. Y por eso es que es necesario el purgatorio, porque aunque muramos en gracia de Dios, si no estamos purificados, vamos a necesitar ser purificados para entrar plenamente y gozar de la gloria de Dios, que es el reino de los cielos y que es Jesucristo mismo. Entonces, fíjense cómo es un mandamiento de Dios el ser perfectos, el buscar la perfección, buscar la purificación. Y a través de su misericordia nos ha dado todos los medios, nos ha dejado sus sacramentos y en este momento, como ya vimos, esta importancia de también ganar las indulgencias. Entonces, como les decía, por nuestros propios actos no podemos lograr la santidad, por nuestros propios actos no podemos salvarnos, no podemos alcanzar la perfección, pero Dios nos ha dado los sacramentos para que nos purifiquemos, el bautismo, la confesión, para sanar nuestras almas, restaurarlas, pero también nos ha dado la Eucaristía. Recordemos que la Eucaristía, algo que la precedía, algo que, mejor dicho, la profetizaba, algo que nos anunciaba cómo iba a ser la Eucaristía, es aquel maná. El maná que baja del cielo. Recordemos que está el pueblo de Israel, el pueblo de Dios está huyendo y de los egipcios ya quedaron atrás. Sin embargo, traiciona a Dios, traiciona su alianza, se construye un becerro de oro, cae en la idolatría, adora a un Dios falso. ¿Y qué termina sucediendo? Pues que tiene que purificarse durante 40 años. Y entonces, pues están en el desierto, no confiaron en Dios. Dios les había mandado ir a la tierra prometida y ellos tampoco creyeron en eso. Dijeron, no, ahí hay unos gigantes muy grandotes, nos van a acabar. Oye, Dios les dijo que vayan para allá. No creyeron. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que se tienen que purificar durante estos 40 años, pero en esta purificación Dios les da el maná que baja del cielo, el pan que baja del cielo. Entonces este maná, una cosa pequeña, menuda, redonda, es como lo describe la Escritura, este maná les da la fuerza necesaria para que puedan soportar esos 40 años vagando en el desierto. Entonces, de esa misma forma, nosotros también somos esta iglesia peregrina, esta iglesia militante, esta iglesia que está luchando contra el pecado, está luchando por la salvación de las almas, está enfrentándose a los poderes del mundo, a los poderes de Satanás. Esta iglesia necesita la fuerza de Dios y la fuerza de Dios se nos ofrece hoy a través de la Eucaristía. Nosotros pues caemos una y otra vez, lo han visto ustedes y lo han intentado, se confiesan y vuelven a caer porque no estamos valorando suficientemente este cuerpo de Cristo que entra en nosotros, este maná verdadero que nos da la vida eterna, que nos ayuda a ya de una vez por todas dejar a un lado el pecado. Lamentablemente, a veces nosotros somos los que no dejamos actuar la gracia de Dios. No recibimos dignamente el cuerpo de Cristo y por eso es que no podemos entrar en plena comunión con Él. Por eso es que no obtenemos la fuerza necesaria para ya no volver a pecar. Entonces, por eso es que en las indulgencias van a ver cómo está dentro de la indulgencia la confesión, la comunión y las demás obras que necesitamos hacer para alcanzarla. Entonces, eso es lo que buscamos. Lo que debemos de buscar es no volver a pecar, dar testimonio como lo dio Elías, como lo dio la mamá de los macabeos, como lo dio también la casta Susana, que estuvieron dispuestos a dar la vida, a morir con tal de no atreverse a pecar, a que los demás los mataran, pero ellos mantenerse firmes en la ley de Dios. Eso es lo que a final de cuentas a lo que debemos llegar los cristianos. Por eso es que, por ejemplo, aquí en México está
el ejemplo de los cristeros, de los santos, todos los santos mártires, que pues no solo en México, en todo el mundo, han dado la vida por Cristo, han dado la vida por la iglesia, los que fueron asesinados en Japón, en Nagasaki, los que fueron asesinados en Corea, los que fueron asesinados en África, todos los que han sido asesinados, todos los cristianos que hemos sido perseguidos a través de los siglos, a través de los milenios, justamente porque están decididos a dar la vida por Cristo, no atreverse a pecar, no atreverse a negar a Dios, porque estamos realmente convencidos, y no por nuestras fuerzas, sino porque Dios vive en nosotros, es que nosotros tomamos la fuerza de Él para dar testimonio y ofrecer nuestra vida con tal de no volver a pecar. Entonces, bueno, ahora sí ha llegado el momento, hermanos, de hablar de qué necesitamos hacer para la indulgencia plenaria en este domingo. Primero, necesitamos realizar actos de piedad en honor de la Divina Misericordia. Por ejemplo, podemos rezar la coronilla de la Divina Misericordia, podemos hacer la novena de la Divina Misericordia. Recuerden que la coronilla de la Divina Misericordia la rezamos todos los días en nuestro canal El Verbo Encarnado, en todas las distintas plataformas. Estamos en YouTube, en Instagram, también estamos en Facebook, en Twitter. Todos estos sitios, todas estas redes sociales, ustedes pueden rezar con nosotros. 3 de la tarde, hora del centro de México, en vivo, la oración de la Divina Misericordia. También recuerden que la novena de la Divina Misericordia la encuentran en nuestro canal Iglesia Católica, también en YouTube. Entonces, rezar, hacer actos de piedad en honor de la Divina Misericordia. Recuerden que actos de piedad son obras de misericordia, entonces rezamos por vivos y difuntos. También confesarnos, comulgar en gracia de Dios, hacerlo con la intención de ganar la indulgencia plenaria. Esto es importante, hermanos, debemos tener la intención de ganar la indulgencia plenaria. Ya les platico un poco de qué son las indulgencias, ya saben lo básico de qué es la indulgencia, entonces lo que quieren es ganar esta indulgencia plenaria por que salga del purgatorio mi abuelita, mi papá, o por mí para que me purifique de todos los pecados que he cometido hasta el momento de mi confesión. Entonces debemos de estar en gracia de Dios, para ello debemos confesarnos y también comulgar. La comunión tiene que ser el mismo día de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. Por otro lado, la confesión se nos permite que sea 7 días antes o hasta 7 días después. Tenemos todo ese periodo para confesarnos y poder recibir la indulgencia plenaria. Entonces, es necesario confesarnos y comulgar con la intención de ganar la indulgencia plenaria, hacer esto que les decía, realizar actos de piedad en honor a la Divina Misericordia con la intención de ganar la indulgencia plenaria, y la confesión hacerla, tenemos este periodo desde 7 días antes hasta 7 días después de este domingo de la misericordia, y comulgar el día de la misericordia, que es el segundo domingo de Pascua. Entiéndase, comulgar al siguiente domingo de cuando es el domingo de la resurrección. Muy bien, y como cualquier otra indulgencia debemos de cumplir con 3 puntos. Estar bautizados, esto es pertenecer al cuerpo de Cristo, a la Iglesia Católica. No estar excomulgados. Recuerden que hay excomuniones que son late sentencia, no necesita el obispo expedir una carta donde se nos diga que estamos excomulgados. Por ejemplo, si hemos abortado, hemos procurado el aborto, hemos dado dinero a instituciones que dan el aborto, a instituciones que lo promueven, pues entonces estamos excomulgados. Entonces debemos, antes de confesar nuestro pecado, hoy por misericordia de Dios se permite que, por ejemplo, estos pecados graves, antes se tenía que ir con el obispo, hoy se permite que se dé el perdón y se quite la excomunión yendo con el sacerdote, con cualquier sacerdote. Se les permite quitar este tipo de pecados que son dignos de excomunión. Hay otros que sí son, que sí tiene uno que ir con el obispo. Por ejemplo, pues si yo fundé otra iglesia, ¿no? Rompí la unidad del cuerpo de Cristo, la única iglesia católica, la única iglesia del cuerpo de Cristo, la rompí, es como si le hubiera arrancado un pedazo a Cristo, le hubiera
así como el látigo que le arrancó pedazos de piel, pedazos de carne a nuestro Señor Jesucristo. Eso estamos haciendo cada vez que alguien funda una secta y se lleva a las ovejas, está arrancando un pedazo de la carne de Cristo. Entonces, por eso es que es un pecado tan grave y por eso es que pues se necesita el perdón por parte de un obispo, algunos otros, pero bueno, en general un pecado común y corriente no es necesario tanto, no estaremos excomulgados. Bueno, y como tercer punto es rezar por las intenciones del Papa. Comúnmente se reza un Padre Nuestro y una Ave María. A mí me gusta además añadir un Gloria. Cuando se reza por las intenciones del Papa, por lo general, siempre he entendido la Iglesia como 4 puntos. El primero, el adelanto de la fe católica, que la fe católica crezca en el mundo. Segundo, el triunfo de la Iglesia, porque es el triunfo de Cristo. El tercero, la paz y la unión entre los gobernantes y pueblos cristianos. Y por último, la conversión de los pecadores. Y también, por supuesto, el desarraigo de las herejías, perdón, es el 4º punto. El desarraigo de las herejías, especialmente dentro de la Iglesia, que hoy lamentablemente pues vemos que pululan. Y en general, orar por todas las intenciones del Papa que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, y entonces les decía que para ganar la indulgencia plenaria necesitamos estos puntos. Y por último, el punto que realmente es el más difícil para ganar una indulgencia plenaria, el más complicado, pero que, les repito, hermanos, no es imposible, es realmente adecuarnos a la voluntad de Dios. Tener la firme intención de no volver a pecar, ni pecado mortal, por supuesto, ni pecado venial. Esa es la firme intención. No significa que no vamos a volver a pecar, pero que de verdad tenemos la firme intención de no volver a hacerlo. Es lo que les decía, una persona que está viviendo en amaciato, que está viviendo en fornicación fuera del matrimonio y no está pensando en cambiar su forma de actuar, no tiene el firme propósito de no volver a pecar. Una persona que ve pornografía y que no tiene la intención de dejar de ver pornografía, de dejar de financiar a estos grupos que denigran a la mujer, no tiene la firme ocasión de no volver a pecar. Entonces, ¿qué significa esto? Buscar la santidad por todos los medios que Dios nos da. Que tengamos la firme intención de que si descubrimos que estamos en pecado, ir inmediatamente y confesarlo, sacarlo de nosotros, extirparlo, y que aunque nos caigamos, volver a levantarnos. Esa es la intención, hermanos, de buscar la santidad. Entonces, es así como la intención de tener nuestro carro limpio. Entonces, en el momento en que vemos que está sucio, lo lavamos. Así nosotros con nuestra alma buscamos que nuestra alma se mantenga pura, que aunque caigamos una y otra vez en el pecado, vayamos inmediatamente a confesarlo, vayamos inmediatamente, hagamos un acto de contrición para los pecados veniales, hagamos algún tipo de acto para purificar. También eventualmente vamos a hablar del pecado, la forma de quitar el pecado venial y la forma ordinaria de quitar el pecado mortal. Entonces, si cumplimos con esto, podremos ayudar a alguien a llegar al cielo. Hoy mismo, bueno, el día de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. Ese mismo día se abrirán las puertas del cielo para esta persona que está en el purgatorio y estará en la visión beatífica, estará gozando de todos los bienes en presencia de Dios. Entonces, esa es la gran maravilla. Y si no es por otra persona, si no es por un fiel difunto, pues por nosotros. Entonces nos ayudará a purificarnos de todos los pecados que hayamos cometido, todos los pecados pasados. No es para el futuro, es para el pasado. Lo que hayamos hecho y hayamos confesado nos ayuda a purificar, a sacar, a extirpar completamente eso, porque realmente tenemos la intención de no volver a pecar y porque hicimos todas estas pequeñitas obras. Realmente es nada a comparación de lo que ya hizo Jesús por nosotros. Entonces, en ambos casos, ya sea porque lo ofrecemos, la ganamos por nosotros o la ganamos por una bendita ánima del purgatorio, es una gran gracia de Dios que nos ofrece y que nos otorga a través de la Santa Iglesia Católica en este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Ahora, la pregunta más seria es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a reconciliarte con Dios?
a ya no volver a pecar y ofrecer ese sacrificio para la salvación de un alma, ofrecer ese sacrificio por tu propia salvación. Y no necesitan responderme a mí, no necesitan ponerlo en los comentarios. Digo, quieren poner en los comentarios lo que ustedes gusten, es bienvenido. De hecho, los invito a que escriban, que nos escriban, a que nos platiquen lo que sienten, lo que creen, lo que piensan. Pero no es necesario que lo escribas ahí. Es una pregunta que tú te debes de responder. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es una respuesta para tu corazón, es una respuesta para Dios. ¿Estás dispuesto a aceptarlo, a ya no buscar, no volver a pecar, no volver a ofenderlo, no volver a lastimarte a ti, a lastimar a tus hermanos? Porque el pecado, lo más triste es que sí lastimas a otra persona, pero también te lastimas tú. Tú eres el que más te quedas herido por los pecados que tú cometes, más allá de los pecados que otras personas te cometan a ti, recaigas el pecado de otras personas sobre ti. El verdadero pecado que te lastima y te hiere es el que tú cometes. Entonces, ¿qué implica? Entonces es un compromiso verdadero para buscar la santidad y la pureza. No es imposible, hermanos, es imposible para los hombres, pero no hay nada imposible para Dios. Si tú buscas la santidad, buscas la perfección, buscas la pureza y buscas a Dios a través de los sacramentos, a través de su iglesia, lo vas a conseguir. No es sencillo, pero la vida del cristiano no es sencilla. El cristianismo no es para mediocres, hermanos. El cristianismo no es para tibios, como dice también la Escritura. A los tibios Dios los vomita. Es para buscar lo heroico. Es para buscar algo que no es posible por los medios humanos, no es posible por nosotros, pero no es imposible para Dios. Y eso solo se logra, hermanos, siendo humildes. El soberbio tomará este programa, lo escuchará y pues se enojará, escribirá, no, esas son locuras, eso no se puede lograr, Dios no está en la iglesia, bla, 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 todas las cosas que escribe el soberbio, escribe el que no deja entrar a Dios. Pero la vida del cristiano es una vida heroica, es buscar lo imposible, es buscar a Dios y dejarse transformar por Él, siendo humildes, reconociéndonos necesitados de Dios para conseguir esto que es imposible para nosotros, para caminar ese camino que Jesús recorrió y que lo llevó a la cruz. Fíjense, el camino de Dios no te lleva siempre a la felicidad en este mundo, muchas veces te lleva a dar testimonio. Todos los apóstoles, pues ustedes sabrán, padecieron de algún tipo de martirio, prácticamente todos murieron martirizados. San Juan no muere en el martirio, pero pues como ya lo hemos platicado, es sumergido en aceite hirviente y sale de ahí hasta rejuvenecido, ¿no? Entonces, eso sucede, hermanos, hay que dar testimonio, nos va a doler, se van a burlar de nosotros, nos van a humillar, dirán muchas cosas de nosotros, santurrón, ya no quiere hacer todo lo que hacía antes se venía a emborrachar y hoy de repente ya no quiere emborracharse, antes se iba con nosotros, con las muchachas, ya saben, sobre todo pasa entre varones en la oficina, te están tentando para llevarte de un lado a otro, y decir, oye, no, hoy quiero ser fiel a mi esposa, hoy quiero ser fiel a Dios, quiero ser fiel a Cristo, hoy quiero empezar a dejar de comer carne los viernes, todos los viernes del año, como lo manda la Santa Madre Iglesia, a pesar de que digan, bueno, ¿qué importa una carnita? ¿Recuerdan lo que pasó con estos santos varones que fueron echados al horno porque no quisieron comer la carne de puerco, la carne sacrificada a los ídolos, no quisieron hincarse? Aquel santo también, Elías, que no quiso comer la carne de puerco, le dijeron, bueno, te damos otra carne. Nomás el chiste es que pues, ante los demás parezca que sí estás comiendo. Dice, no, o sea, no puedo hacer algo bueno que parezca malo, porque entonces voy a condenar a otras personas, voy a hacer que las otras personas no luchen. Entonces, que no se resistan al pecado. Pues no podemos dar escándalo, entonces te van a decir de todo. Ni modo, ese es el testimonio que tendrás que dar, ese es el martirio que tendrás que dar, que se burlen de ti. ¿Qué quieres? ¿Quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios Todopoderoso? Así que, hermanos, en resumen, la misericordia de Dios van a ser 4 puntos como resumen. Primero, la misericordia de Dios se manifiesta
porque hemos pecado, porque ese pecado nos ha herido tanto que necesitamos que Él sea quien venga y nos sane. Segundo punto, la misericordia de Dios se manifiesta principalmente en que nos busca para que arrepentidos nos acerquemos a Él a través de los sacramentos y logremos purificarnos también a través de las indulgencias. Tercer punto, la misericordia de Dios conlleva el compromiso de que nosotros también debemos de ser misericordiosos con los demás. Y por último, cuarto punto, el perdón de Dios implica, de la misma manera, que nosotros debemos de perdonar a quienes nos ofenden, especialmente a quienes no soportamos. Aquí en México decimos a quienes más gordos nos caen, quienes no aguantamos, a esos son con los que más debemos perdonar. Y recuerden que perdonar no es simplemente, ay, ya no importa lo que hiciste. No, es hacer y procurar el bien. O sea, perdona verdaderamente el que ama a su enemigo. Ese es el que perdona, el que está dispuesto a hacer un bien por él, el que está dispuesto a hacerle el bien, a procurar su bien. Entonces, fíjense cómo no nada más es desear, es procurar, es poner los medios que ni estén a la mano para buscar la santidad, la vida eterna de este hermano que me ofende, me ataca y se ha declarado mi enemigo. Fíjense cómo de esa forma es como nos asemejamos a Dios. Ese es el testimonio del verdadero cristiano, el buscar, dar testimonio, el asemejarnos a Cristo. Él es misericordioso, nosotros debemos de ser misericordiosos, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que, hermanos, pues ya saben, este domingo, Domingo de la Misericordia, estamos llamados a recibir la misericordia de Dios y de esa misma forma hacernos más misericordiosos para entregarnos a nuestro prójimo, perdonarle, amarle como Dios nos ama. Ya saben, hermanos, ya saben, aquí está abajo la zona de comentarios. También si les ha gustado esta charla, pues no se olviden darle me gusta, sobre todo compartan, hermanos, compartan, no se queden ustedes con esto, lo que hablábamos de la misericordia. Si ustedes lo han escuchado, ustedes ya ya han recibido este mensaje en que se les anuncia la misericordia de Dios, pues ustedes también anúncienlo, compártanlo, no se lo guarden. Lo que Dios nos da es para que lo compartamos y invitemos a más personas para que vayan este domingo, reciban la misericordia de Dios. Eso es lo que está buscando Dios, que anunciemos esta gracia que nos da y que podamos recibirla todos, especialmente los más alejados de Dios, los que más están sufriendo, los que están deprimidos, los que están abatidos, los que no saben por qué. Dicen, tengo todo, ¿por qué no me siento pleno? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué estoy buscando hoy hasta suicidarme? Entonces, hermanos, compártanlo también. Recuerden, si les gusta este canal, pues suscríbanse, activen la campana y seleccionen la opción todas para que se les avise cada vez que publicamos un video, un short. Tal vez en algún momento lo podamos ya hacer programas en vivo, recibir preguntas, dudas, en interacción con ustedes para que pues podamos sobre todo pues ser algo más interactivo, algo que ustedes puedan preguntar y yo les pueda responder. Gracias, hermanos. Ya saben, pues están ahí los medios. No se olviden también seguirnos en El Verbo Encarnado, Iglesia Católica, Rosario de Hoy y Misa de Hoy, nuestros canales en YouTube. Y recuerden que también estamos en El Verbo Encarnado TV en todas las plataformas digitales.